La historia suele hablarnos de los grandes acontecimientos, aunque a nosotros también nos gusta conocer cómo vivían las personas de cada época. Este vidrio nos habla de la vida cotidiana de Roma. Hoy visitaremos Segóbriga y conoceremos las costumbres de sus gentes. Bienvenidos a Arqueomanía. Si nos asomamos a cualquier calle o plaza de España una tarde con buen tiempo, observamos el bullicio de las terrazas o el ajetreo de los centros de negocios. Nuestros modos de vida son reconocibles, identificamos nuestra realidad. Pero si miramos hacia atrás en el tiempo, si nos remontamos 2000 años o más, nuestra información disminuye exponencialmente. Este fenómeno es menos complejo en el mundo rural. En cambio, las ciudades ofrecen una enorme variedad de estilos de vida. ¿Cómo fue la vida cotidiana para un comerciante de minerales en la ciudad de Segóbriga? En el corazón de la Celtiberia, en tiempos de Augusto, cuando Roma controlaba ya gran parte del territorio peninsular, se comenzó la construcción de la ciudad de Segóbriga. Este pozo fundacional es el testigo principal del acontecimiento. Los arqueólogos han determinado que tiene 8 metros de profundidad. Su alineación es norte-sur. Segóbriga se levanta sobre un viejo castro celtíbero que fue arrasado para construir sobre él la nueva ciudad romana. Una ciudad llamada a ser de las más importantes de Hispania. Segóbriga era la capital de la Carpetania, porque hereda a una ciudad destruida antes, que está a pocos kilómetros de aquí, que se destruye en las guerras de Sertorio, y entonces ella pasa a tener un territorio enorme que controlaba todas las vías de comunicación que hoy día es el centro de Madrid, diríamos, como centro radial. Eso era Segóbriga. Pero además los romanos descubren que hay minas de yeso que servían para hacer ventanas, para dar brillo a los suelos, y entonces eso permite que se produzca aquí un gran movimiento, diríamos, de tipo capitalista, de gente con capital. Cerca del pozo fundacional, bajo las viejas termas, encontramos la casa de un comerciante de Esmirna. Tiene un altar dedicado a Zeus, el único que se ha encontrado en Hispania. Tras servir a Roma, se trasladó a Segóbriga para hacer negocios con el lapis specularis. Cristal para ventanas, como estos fragmentos del Museo Municipal de Cartagena, que fueron extraídos de las minas de Segóbriga. Plinio hizo referencia a estas minas como las más importantes del Mediterráneo. Estamos hablando de unos 50 kilómetros de galerías, de los que tendríamos del orden de 16-20 entradas o pozos principales. La única fuente fiable que tenemos sobre las minas es un texto de Plinio, de finales del siglo I después de Cristo, que dice que alrededor de Segóbriga hay una superficie de unos 100.000 pasos en donde todo el territorio es de explotación minera. Es una producción minera tan importante como para que las fuentes antiguas digan que es la principal mina de este material de todo el Mediterráneo. Antes de que los romanos fundan vidrio de forma parecida a la nuestra, el lapis specularis es una formación geológica en láminas que permite emplomarla exactamente igual que las vidrieras que nosotros conocemos y formar con ello figuras geométricas o composiciones que son los cristales de las ventanas normales. Pero además el lapis specularis fragmentado que salía de las explotaciones, machacado, según sabemos también por los textos clásicos, se mezclaba con la arena en algunos circos y en algunos edificios de espectáculos para que el suelo brillara y diera más realce a las representaciones. En el campo de Segóbriga, diseminadas por las colinas doradas de cereal, se encontraban las viviendas de los trabajadores de las minas. Se trataba fundamentalmente de esclavos. El conjunto de las inscripciones de Segóbriga muestra un porcentaje elevadísimo de esclavos y de antiguos esclavos, de esclavos ya manumitidos que reciben en época romana el nombre de libertos. Estos personajes en la ciudad, lógicamente, son tanto los que trabajan al servicio de las minas como los que se ocupan después en propiedades particulares o en el ámbito de la ciudad a la comercialización y a llevar toda la administración y toda la burocracia de esa comercialización. Tenemos muchos esclavos muertos muy jóvenes, algo muy corriente en las zonas mineras, donde sabemos que la esperanza de vida se reduce de una forma drástica. Son esclavos comprados en mercados mediterráneos, tanto en los mercados del ámbito griego como en los mercados itálicos,
quizá algunos también comprados en la península ibérica, que son trasladados a miles de kilómetros de sus lugares de origen, sin recuerdos de su patria, sin recuerdos de su familia, obligados a trabajar de forma permanente en las minas. Pero la vida de nuestro comerciante de Esmirna, en Segóbriga, era muy diferente. Estudiando la configuración de la ciudad y la ubicación de su casa, podemos aproximarnos a su estilo de vida. La ciudad de Segóbriga, como ya habíamos comentado en algún momento, se construye a partir de un castro celtibérico arrasado completamente para iniciar de nueva planta una obra que sea una ciudad romana en la que la gente que llega de otros territorios del imperio a vivir aquí pueda vivir a la romana y en donde los nuevos ciudadanos puedan también disfrutar de los beneficios de vivir en ese marco. ¿Qué significa esto? Significa que la ciudad tiene que tener termas, que la ciudad tiene que tener foro, tiene que tener templos, áreas de esparcimiento, edificios de espectáculos, y esto significa que no se puede improvisar la arquitectura, sino que la arquitectura es una arquitectura que viene ya modelada de otros territorios, principalmente de Italia y principalmente de Roma, donde dijéramos que se experimentan todas las formas arquitectónicas que después se van reproduciendo en otros lugares del imperio a escala menor y, por supuesto, con menor suntuosidad. El anfiteatro tendría capacidad hasta unas 5.000 personas. El teatro probablemente algo menos de la mitad. El teatro, sobre todo, era un elemento de culto ritual. Estaba muy vinculado al culto imperial, a procesiones, a las manifestaciones de los ciudadanos, de las élites urbanas que regían la ciudad, y por tanto tenía un aspecto más ideológico, un poco como aunque la comparación no sea muy exacta, como nos pasa a veces con las ceremonias religiosas. Y en cambio el anfiteatro era una cosa mucho más festiva, a veces con escenas violentas, otras no tan violentas, pero era un poco como la plaza de toros. Los espectáculos son generalmente financiados por la ciudad de su erario público o bien por los magistrados a los que obliga la ley o que de forma voluntaria financian este tipo de representaciones. Entonces, debido a que los juegos en realidad es un elemento de compensación social de las tensiones que genera la vida cotidiana, se procuraba que siempre fueran gratuitos precisamente para que fueran el aliviadero de todas esas presiones. Las termas, a donde acudían las clases altas, se conservan bastante bien, aunque han tenido que ser restauradas. Como curiosidad, la visita a Segóbriga nos ofrece una visión exacta de los vestuarios del teatro romano, con sus correspondientes letrinas. Un modo de vida sin duda elegante, refinado, pero queda un aspecto por ver. ¿Cómo eran los cultos religiosos en Segóbriga? Por una parte, conocemos que había una gran devoción a Diana Cazadora. Extramuros de la ciudad, en medio de un bosque, en un abrigo natural que se ha replicado en el Museo de Segóbriga, se le rendía culto por parte de los habitantes de la ciudad y de otros llegados de los alrededores. Pero además del culto a Diana, el panteón romano estaba coronado por una figura esencial. Augusto es el que realiza a través de su secretario la organización de la ciudad, le da las primeras leyes, pero además es interesante que la ciudad era una ciudad celtibérica. Y entonces seguramente Augusto aparece como el patrono de los celtíberos, como la divinidad que los celtíberos tenían como divinidad suprema, como su antecesor, lo que llamamos el héroe fundador. Y desde ese punto de vista, Segóbriga también interesante porque probablemente ha jugado un papel muy importante en la institucionalización de lo que llamamos el culto imperial, que era la forma ideológica de atraer a todos los ciudadanos del imperio a un poder personal que en el fondo era una revolución dentro de las estructuras tradicionales romanas. Augusto determinó la vida de millones de ciudadanos de su imperio. Legionarios, censores, esclavos, magistrados y enemigos. A fin de cuentas, quizá no era tan extraño que lo consideraran un dios. Las circunstancias políticas y económicas, ahora y siempre, son las que más determinan la vida de las personas. Nada nuevo bajo el sol.